Me llamo Amelia Bennett y tengo 29 años. 2 horas antes de caminar hacia el altar, encontré el nombre de mi hermana Hallie en el celular de mi prometido, Jason. Algo dentro de mí me decía que revisara sus mensajes. Me temblaban las manos mientras leía los textos que destruyeron todo lo que yo creía saber sobre las 2 personas que más quería. De repente, sentí que mi vestido blanco me apretaba, como si me estuviera ahogando. Jamás imaginé que el día más feliz de mi vida se iba a convertir en una pesadilla. Pero antes de contarles todo lo que pasó ese día, díganme desde dónde me están viendo y suscríbanse para acompañarme en este camino, del dolor a la sanación. Siempre fui la hija responsable. Crecí en un suburbio de Detroit y era la típica niña que sacaba buenas calificaciones, que nunca rompía las reglas, y que tenía su vida planeada desde antes de la prepa. Mis papás esperaban mucho de mí, y yo nunca quise fallarles. Me pagué la universidad trabajando. Estudié negocios y comunicación en la Universidad de Michigan. En cuanto me gradué, conseguí trabajo en marketing en Chicago. Para los 29 años, ya era ejecutiva en una de las agencias de publicidad más grandes de la ciudad. Tenía un depa en el centro, un grupo de amigos ambiciosos, y un closet lleno de blazers y tacones. Mi vida, en papel, era perfecta. Pero, sentía que me faltaba algo. Todo cambió la noche que conocí a Jason Taylor. Fue en una gala para apoyar la alfabetización infantil. Yo fui representando a mi empresa, que patrocinaba el evento. Jason estaba en una mesa con gente de finanzas. Él trabajaba como asesor financiero en una firma muy reconocida del centro. Nos vimos desde lejos, como en las películas, literal. Era alto, de cabello oscuro, y tenía esa sonrisa que te hace sentir especial. Se me acercó en el bar y se presentó. Sentí una conexión al instante. Y déjame adivinar, me dijo, eres la más lista de tu empresa, pero no lo dices por modestia. Me reí, sorprendida por lo directo. ¿Y tú eres de los que creen que pueden leer a las personas al primer vistazo? Solo a las que valen la pena, me contestó. Tuvimos nuestra primera cita 2 días después, cena en un pequeño restaurante italiano y después una caminata junto al lago Michigan. Esa misma noche supe que esto era distinto a todo lo que había vivido antes. Jason era ambicioso, encantador, pero también detallista. Se acordaba de cosas que yo decía sin pensarlo mucho y siempre planeaba nuestras salidas con esmero. Me mandaba flores a la oficina solo porque sí, aunque fuera martes. A los 6 meses ya vivía conmigo en mi departamento. Hace un año me propuso matrimonio durante un viaje de fin de semana a Traverse City, con un anillo antiguo con diamantes, justo como a mí me gustaba. Le dije que sí sin pensarlo. Jason se sentía como mi hogar, como esa pieza que me faltaba y que ni sabía que estaba buscando. La única parte complicada de mi vida perfecta era mi hermana Hallie. Hallie es 3 años menor que yo, y la verdad, siempre hemos tenido una relación, digamos, complicada. De niñas siempre competíamos por todo, por la atención de nuestros papás, por destacar, por todo. Yo era la aplicada, la organizada. Ella, la espontánea, la valiente. Hallie es súper talentosa para lo artístico. Yo me fui por lo académico. Ella era la consentida de mi papá. Yo era la favorita de mi mamá. Todo empeoró cuando nuestros papás se divorciaron, justo en mi último año de prepa. De pronto íbamos de una casa a otra, cada semana. Las 2 necesitábamos sentirnos queridas y seguras, pero lo manejamos muy diferente. Yo me volví más independiente. Hallie empezó a portarse mal, a salir mucho de fiesta, y sus calificaciones bajaron. Cuando me fui a la universidad, nuestra relación se enfrió. Solo nos veíamos en vacaciones o reuniones familiares. Éramos cordiales, pero nada profundo. Todo cambió cuando Hallie se mudó a Chicago hace 3 años. Consiguió trabajo como coordinadora de eventos en un hotel del centro, y por fin estábamos en la misma ciudad otra vez. Poco a poco empezamos a reconstruir nuestra relación. A veces nos llevábamos muy bien, otras no tanto, pero ya estábamos mejor que antes. Cuando Jason me pidió que me casara con él, le pedí a Hallie que fuera mi dama de honor. Quería que eso nos uniera más. Parecía súper feliz por mí y se metió de lleno en la organización de la boda, con una emoción que me sorprendió.
Y te lo mereces, Ames, me dijo cuando le pregunté. Usó mi apodo de cuando éramos niñas. Quiero que todo sea perfecto para ti. Y la verdad, se portó como la dama de honor perfecta, organizó mi despedida de soltera, coordinó las pruebas del vestido, me ayudó a elegir las flores. Si hubo momentos donde le noté una cara rara, o si se quedaba callada cuando Jason entraba, los dejé pasar. Pensé que eran costumbres viejas. Toda mi vida me la pasé viendo a Hallie con ojos de competencia. Pero fue mi mejor amiga, Kate, la primera que se dio cuenta de lo que pasaba en realidad. Kate y yo éramos amigas desde la universidad, y también fue una de mis damas de honor. ¿Todo bien con Hallie?, me preguntó como 2 meses antes de la boda. Estábamos en mi última prueba del vestido, y Hallie se había ido temprano diciendo que tenía una emergencia en el trabajo. ¿A qué te refieres?, y le dije mientras giraba frente al espejo con mi vestido de encaje color marfil. Y no sé, se ve rara cuando Jason está cerca. Como si estuviera actuando. Yo lo tomé a la ligera. Es solo Hallie siendo Hallie. Siempre ha sido algo dramática. Si tú lo dices, contestó Kate, pero noté que no estaba convencida. Y la verdad, hubo más momentos raros. En la fiesta de compromiso, fui a buscar a Jason y lo encontré con Hallie en la terraza del restaurante. Se separaron de inmediato cuando me acerqué, los dos riéndose, pero como forzado, demasiado fuerte. En Navidad, los vi intercambiar miradas raras durante la cena familiar. Una vez llegué temprano del trabajo y juraría que escuché la risa de Hallie desde mi habitación. Pero cuando llamé, Jason salió solo de su oficina en casa, diciendo que había estado en una llamada de trabajo. Cada cosa la dejé pasar, enterrando mis dudas en los planes de la boda. Elegimos un resort precioso junto a un lago en el norte de Michigan para la ceremonia y la fiesta. Los dos somos de Michigan, así que queríamos algo bonito pero conectado con nuestro origen. La planeación me tenía ocupadísima. Elegir invitaciones, probar pasteles, coordinar con los proveedores, todo. La noche antes de la boda tuvimos la cena de ensayo en un restaurante frente al lago. Todo mundo se veía feliz. Mis papás incluso se comportaron bien, y la familia de Jason fue súper linda conmigo. Hallie dio un brindis que me hizo llorar. Habló de cómo siempre me había admirado y de lo afortunado que era Jason de haberme encontrado. Si su sonrisa se veía un poco falsa, pensé que era la emoción del momento. Esa noche, en habitaciones separadas, Jason insistió en seguir la tradición, me llamó para desearme buenas noches. Mañana a esta hora ya serás la señora Taylor, me dijo. Ya quiero empezar esta nueva vida contigo. Me dormí sintiéndome la mujer más feliz del mundo. La mañana de la boda amaneció soleada, todo perfecto. La suite nupcial estaba llena de movimiento. Mi mamá, Kate y las demás damas de honor se estaban peinando y maquillando, mientras corría el champán. La única que no estaba era Hallie. ¿Alguien sabe algo de mi hermana?, pregunté, viendo mi celular otra vez. Se suponía que ya debía haber llegado hacía una hora para su cita en el salón. Mi mamá hizo una cara seria. Voy a llamarla de nuevo, dijo. Justo en ese momento, me llegó un mensaje de Jason. No encuentro mis votos, ¿los dejé en tu suite la última vez? ¿Última vez? Me acordé que había pasado un rato a dejarme mi regalo de bodas. Voy a checar, le contesté. Mientras buscaba, Jason me llamó. ¿Sí los encontraste? Y sigo buscando, le dije, pero oye, tu celular está aquí. ¿Sabías? Guf, gracias a Dios. Y me contestó. Lo he estado buscando por todos lados. ¿Puedes revisar si mis votos están guardados en la app de notas? Y si sí, ¿me los puedes mandar por mensaje? Claro, no hay problema, le dije. Nunca imaginé que esa simple petición iba a cambiar mi vida por completo. Encontré el celular de Jason en la mesita de noche, donde seguramente lo dejó la noche anterior. Aún tenía batería, y fácilmente desbloqueé la pantalla. Su contraseña era mi cumpleaños, 12-15. Solo iba a buscar sus votos. Abrí la app de notas, pero no había nada sobre la boda. Pensé, a lo mejor se los mandó a sí mismo por mensaje, así que abrí sus chats.
Y fue ahí donde lo vi, el nombre de Hallie, casi arriba de todo, entre los mensajes recientes. No era raro que se mandaran mensajes. Era mi dama de honor, habían tenido que coordinar un montón de cosas de la boda. Pero algo me dio mala espina. Tal vez fue que no había aparecido en la suite nupcial. O quizá todos esos momentos raros que yo había ignorado. Sea lo que sea, abrí la conversación. El último mensaje era de anoche, después de la cena de ensayo. Jason, ¿estás segura de lo de mañana? Hallie, no, pero ya es muy tarde. Jason, hablamos después de que regresen de la luna de miel. Hallie, odio esto. Jason, nos vemos en el cobertizo de los botes en 20 minutos. Hallie, no puedo. Mamá no me quita los ojos de encima. Mañana va a ser un infierno. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Traté de calmarme. Me dije, esto puede ser cualquier cosa. Tal vez me estaban planeando una sorpresa. Quizá Hallie se arrepentía de su discurso. Seguí leyendo. Había mensajes sobre el acomodo de las mesas, sobre las pruebas de ropa, todo parecía normal. Hasta que encontré mensajes de hace 3 meses, justo cuando fue la despedida de soltero de Jason. Hallie, no puedo dejar de pensar en anoche. Jason, yo tampoco, ¿qué estamos haciendo? Hallie, no lo sé, pero nunca me había sentido así. Jason, está loco, ¿no? Pero cuando estamos juntos. Hallie, lo sé. Creo que siempre estuvo ahí. Las manos me temblaban tanto que casi no podía sostener el celular. Seguí leyendo. Cada mensaje confirmaba lo que no quería aceptar. Llevaban meses viéndose a escondidas. Se veían en hoteles cuando Jason supuestamente estaba de viaje de trabajo. O incluso en mi propio depa cuando yo me quedaba tarde en la oficina. Había mensajes sobre encuentros secretos mientras planeábamos la boda, justo enfrente de mí. Y luego, llegaron las fotos. No eran explícitas, pero sí íntimas. Una de Hallie, en lo que parecía una cama de hotel, con las sábanas hasta el pecho, sonriendo con el cabello despeinado. Otra de Jason, sin camisa, mandándole una selfie frente al espejo con el texto. Pensando en ti. Mi hermana y mi prometido me habían traicionado de la manera más cruel posible. Y la prueba más clara apareció en un mensaje de hace apenas 2 semanas. Jason, a veces pienso que deberíamos decirle la verdad. Hallie, después de la boda. No quiero arruinarle su gran día. Jason, tienes razón. Ya que todo esté pagado. Sería cruel hacerlo antes. Exacto, Hallie. Lo hablaremos cuando regresen. Ella se merece su día perfecto. Eso fue lo que escribió. Planeaban seguir con su aventura y decírmelo después. Después de que mis papás gastaran miles en la boda. Después de que yo le entregara mi vida a un hombre que se estaba acostando con mi hermana. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, sentada, viendo el teléfono. Mi vestido de novia se sentía como si se encogiera, como si ese sueño hermoso se estuviera desinflando. Todo a mi alrededor seguía en movimiento. Mi mamá hablando por teléfono, intentando localizar a Hallie. Las damas de honor tomándose selfies. La maquillista preguntándome si quería un último retoque. Yo me sentía desconectada. Como si flotara fuera de mi cuerpo, viendo cómo la vida de otra persona se hacía pedazos. Me temblaban las manos. Sentía las náuseas subirme por la garganta. Las lágrimas querían salir, amenazando con arruinar el maquillaje que me tomó más de 1 hora tener perfecto. Kate fue la primera en darse cuenta. Siempre ha sido buena leyendo mis emociones, y notó que me puse pálida. Amelia, ¿qué pasa? Y dijo, cruzando el cuarto con su copa de champán en la mano. No pude hablar. Solo giré el teléfono hacia ella. Dejó la copa y lo tomó. Vi cómo su cara pasaba de confundida a sorprendida mientras leía los mensajes. Dios mío, susurró, dejándose caer en la banca junto a mí. Amelia, lo siento muchísimo. Tenías razón, logré decir con la voz toda ronca. Tú sabías que algo pasaba con Hallie. Debí haberte escuchado. Kate me abrazó por los hombros. No tenía idea qué era esto,
dijo con tristeza. Pensé que solo estaba celosa o algo así. Está celosa, le respondí con amargura. Siempre lo ha estado. Pero esto no me lo imaginé ni en mis peores pesadillas. Kate siguió leyendo. Su cara cada vez más horrorizada. Ese maldito, murmuró. Y tu propia hermana. Creo que voy a vomitar, dije, poniéndome de pie de golpe. Apenas alcancé a llegar al baño cuando ya estaba vaciando todo lo que tenía en el estómago, champán, nervios, y ahora esta traición. Cuando salí, pálida y temblando, Kate me esperaba con una toallita fría y un vaso de agua. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó bajito. La ceremonia es en 2 horas. Los invitados ya casi llegan. De pronto me cayó el 20. 200 personas estaban a punto de presenciar mi boda con un hombre que me engañó con mi hermana. O iban a presenciar la cancelación pública de todo esto, después de viajar hasta acá. Necesito hablar con ellos, dije, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. Necesito escucharlo de su boca. Kate asintió. Voy a buscar a Hallie. No debe estar muy lejos. ¿Y Jason? Y le pregunté, mirando su celular en mi mano como si aún no creyera que todo fuera real. El celular vibró con una llamada entrante. Era Jason. Su nombre apareció en la pantalla. Lo rechacé. Una cosa a la vez, dijo Kate en voz baja. Primero déjame encontrar a Hallie. Cuando Kate salió, mi mamá regresó a la suite con cara de frustración. Tu hermana sigue sin contestar, dijo molesta. ¡Qué irresponsabilidad! Justo hoy, de todos los días. Se detuvo de golpe. Por fin notó cómo me veía. Camelia, mi amor, ¿qué pasa? Respiré hondo. ¿Cómo se le dice a una madre que sus 2 hijas la traicionaron? Que la boda que había planeado conmigo durante todo un año estaba a punto de desmoronarse. Mamá, dije con la voz entrecortada, necesito mostrarte algo. La cara de mi mamá pasó de sorprendida, a no poder creerlo, hasta quedarse con una rabia fría que casi nunca le había visto. Ella fue quien nos enseñó que la lealtad es lo más importante. La que siempre nos dijo que la familia es sagrada, incluso cuando se divorció de mi papá. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó con la voz tranquila, demasiado tranquila. Ya había leído lo suficiente como para entender qué estaba pasando. Kate fue a buscarla, respondí, todavía aturdida, con mi vestido de novia puesto, una burla del día perfecto que se suponía que iba a vivir. Mi mamá empezó a caminar de un lado a otro en la suite, como si se le hubiera prendido el chip de organizadora de bodas, aunque por dentro estaba destrozada. Tenemos que hablar con el coordinador del lugar. Las flores, la comida, el fotógrafo, todo tiene que. Mamá, la interrumpí. Aún no sé qué voy a hacer. Se detuvo y me miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Camelia Rose Bennett. No me digas que estás pensando seguir con esta boda. Claro que no, contesté rápido. Pero necesito hablar con ellos. Necesito escucharlo de su boca. La cara de mi mamá se suavizó un poco. Ay, mi amor, se sentó a mi lado, con cuidado de no arrugar el vestido, como si eso importara a estas alturas. Hay traiciones que no necesitan más pruebas. El celular volvió a vibrar en mi mano. Jason me había llamado ya 3 veces, y también me mandó un mensaje. ¿Encontraste mis votos? Ya casi empieza la ceremonia. Tuve que cerrar los ojos del coraje. ¿En serio? Todavía pensaba pararse frente al altar, mirarme a los ojos y prometerme amor y fidelidad. Después de haberle mandado mensajes a mi hermana sobre su aventura. Me dieron náuseas otra vez. Entonces tocaron la puerta, suavecito. Era Kate, y venía con Hallie. Mi hermana entró viéndose perfecta con su vestido de dama de honor color rosa palo, ese que yo misma elegí para ella cuando fuimos juntas a las pruebas. Nos habíamos reído, nos habíamos sentido unidas otra vez, como si estuviéramos volviendo a ser las hermanas de antes. Camelia, dijo Hallie, con voz bajita, insegura, mirando todo lo que estaba pasando. Yo seguía con mi vestido de novia, el rímel corrido por las lágrimas.
Mi mamá estaba de pie cerca de mí, como un escudo. Kate, con una expresión seria. ¿Qué está pasando?, preguntó Hallie, mirando a todos. ¿Se retrasó la boda? El descaro con el que lo dijo me encendió por dentro. Me paré, con el teléfono de Jason en la mano. Dímelo tú, Hallie, le dije, con una voz más firme de lo que pensé que me saldría. ¿Se va a retrasar la boda? ¿O pensabas pararte a mi lado mientras me casaba con el hombre con el que te has estado acostando? Su cara se puso blanca, luego roja. Por un segundo, parecía que iba a negarlo. Abrió la boca, lista para soltar otra mentira. Pero entonces vio el teléfono que tenía yo en la mano, y bajó los hombros. ¿Cómo lo supiste?, susurró. Jason dejó su celular aquí anoche, le dije. Me pidió que buscara sus votos en la app de notas, pero encontré otra cosa. Mi mamá soltó un pequeño gemido de dolor. Hallie la miró, y luego volvió a verme. Amelia. ¿Desde cuándo, Hallie? La interrumpí. El mensaje que vi tiene fecha de hace 3 meses, pero no creo que ahí haya empezado todo. Hallie se dejó caer en la silla más cercana, aún con el ramo de dama de honor en las manos como si nada. Todo comenzó el fin de semana de la despedida de solteros, admitió bajito. Los dos estábamos en Las Vegas, en hoteles distintos, pero coincidimos en un club. Yo estaba borracha, él también. Que eso fue hace 6 meses, le dije firme. Asintió, triste. Se suponía que iba a ser un error de una sola vez. Quedamos en no hablar más de eso, en olvidarlo, pero... ¿Pero qué?, preguntó mi mamá, con voz helada. Pero no pudimos parar, susurró Hallie. Lo intentamos, Amelia, te juro que sí. Muchas veces. Pero había una conexión entre nosotros que... Ni se te ocurra, la interrumpí. La rabia me atravesó de golpe. Ni se te ocurra romantizar esta traición. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento mucho. Nunca quise hacerte daño, pero siempre fui la segunda en todo. Segunda en la escuela, segunda con mamá, segunda con papá, aunque él se haga el que no y por primera vez, alguien me eligió primero. Su primera opción. Me reí, amarga. Y él me propuso matrimonio, Hallie. Hoy. Él iba a casarse conmigo. Todo lo que te dijo fue mentira. Íbamos a decírtelo después de la luna de miel, dijo, lo que confirmaba los mensajes que leí. No queríamos arruinar la boda después de que todos gastaron tanto dinero y viajaron hasta aquí. Qué considerados ustedes dos, solté, con sarcasmo. De repente, se oyó ruido afuera de la puerta. Golpes. Y luego, la voz de Jason. Amelia. ¿Qué está pasando? Todos dicen que hay un problema con la boda. Mi mamá fue directo hacia la puerta, con la furia marcándole el cuerpo. Pero levanté la mano. Déjalo entrar. Quiero oír lo que tiene que decir. Kate abrió la puerta, con una cara de asco total mientras lo miraba. Jason entró, guapísimo con su smoking, el cabello perfectamente peinado. Traía una cara de confusión, que se borró en cuanto vio a Hallie, con su vestido de dama de honor y la cara llena de lágrimas. ¿Qué está haciendo aquí?, y dijo, tratando de hacerse el tonto. No debería estar arreglándose el cabello o algo. Levanté su celular. Y deja de mentir, Jason. Ya sé todo. Se puso pálido de inmediato. Sus ojos iban del celular a mí y luego a Hallie. Por unos segundos, no pudo ni hablar. Amelia, dijo por fin, dando un paso hacia mí. Amor, te lo puedo explicar. No me llames así, le solté. Y no te me acerques. Se paró en seco y levantó las manos, como diciendo tranquila. No es lo que tú crees, de verdad. Levanté su celular frente a todos. Entonces estos mensajes de que se veían en hoteles mientras yo trabajaba, de seguir con la relación después de la luna de miel, de que no podían evitar la conexión entre ustedes, ¿también son de un club de lectura? Fue un error, dijo con la voz quebrándose. Me dio miedo casarme. Hallie estaba ahí.
Ella entendió cómo me sentía, pasó todo muy rápido, pero no significó nada. Hallie levantó la cabeza de golpe. ¿Nada? Repitió con la voz rota. No estás ayudando, Hallie, susurró mi mamá. Jason se pasó la mano por su peinado perfecto, despeinándose. Amelia, por favor. Te amo. Lo que pasó con Hallie fue solo físico. No fue real. Y eso se supone que me va a hacer sentir mejor. Le dije. Cometí un error horrible, siguió, desesperado. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Date un tiempo, como lo hiciste con Melissa. Kate intervino de pronto. Todos volteamos a verla. ¿Tu exnovia? Dijo cruzada de brazos. La que tenías antes de Amelia. Me topé con su hermano hace un mes, en un evento. Me contó por qué terminaron. Algo sobre que te acostaste con su prima. La cara de Jason lo confirmó antes de que pudiera decir una mentira. Sentí otra ola de traición. Esto no fue un simple error. Era un patrón. Lárgate, dije bajito. Amelia, por favor. Que te vayas. Grité. Ahora sí, se me rompió por completo la compostura. Lárgate de mi vista, de mi vida. La boda está cancelada. La puerta se abrió otra vez. Era el organizador de la boda, con cara de preocupación. ¿Todo bien? Los músicos preguntan si empiezan con la música y el fotógrafo quiere saber dónde tomar las fotos previas. La normalidad absurda de sus preguntas, mientras mi vida se hacía pedazos, me rebasó. Empecé a reírme. Un sonido agudo, casi histérico, que pronto se volvió llanto. A través de las lágrimas, vi a todos en la habitación mirándome. Kate, con compasión. Mi mamá, furiosa pero protectora. Hallie, llena de culpa y tristeza. Jason, con la cara del hombre que ve cómo se le cae todo lo que construyó. La boda, logré decir entre lágrimas, está cancelada. En el silencio que siguió, algo dentro de mí se aclaró. Ahí parada, con mi vestido de novia hecho a la medida, en medio de lo que debía ser el mejor día de mi vida, supe con total certeza lo que tenía que hacer. Merezco algo mejor que esto, dije, ahora con voz firme, merezco algo mejor que un hombre que me engañó con mi propia hermana. Y también merezco algo mejor que una hermana que pudo traicionarme así con el hombre que amaba. Mi mamá se acercó y me abrazó por los hombros. Claro que sí, mi amor. Jason intentó una última vez. Amelia, por favor, podemos posponer todo. Date un tiempo para pensar, para hablarlo. No hay nada que pensar, le solté. Esto no es un problemita. Es como chocar a toda velocidad contra una pared de concreto. Se acabó, Jason. La organizadora de la boda, que ya había entendido lo que estaba pasando, se aclaró la garganta medio nerviosa. Perdón por interrumpir, pero, ¿qué le digo a los invitados? Ya empezaron a llegar. Su pregunta me sacó de golpe del drama. Había como 200 personas allá afuera, junto al lago, esperando una boda que no iba a pasar. Yo les aviso, dijo mi mamá decidida. No, se escuchó una voz firme desde la puerta. Era mi papá. Debió haber llegado mientras todo esto pasaba. O lo haré yo. Mis papás, aunque se divorciaron hace tiempo, siempre trataron de estar bien por nosotras. Y ahora, al ver la cara de mi papá pasar de confundido a entender todo, me dio una sensación de alivio tenerlo ahí. Papá, alcancé a decir, con los ojos llenos de lágrimas. Cruzó la sala rápido y me abrazó fuerte. Fue el primer momento en todo el día donde me sentí un poquito segura. Por encima de su hombro, vi a Hallie toda encogida, sabiendo perfectamente que había fallado feo. Tu mamá me mandó un mensaje, dijo mi papá mientras me soltaba. Dijo que había una emergencia en la boda. Ya vi que no exageró. Le conté todo rápido, mientras veía cómo su cara se ponía cada vez más seria. Yo le digo a los invitados, repitió cuando terminé. No hay que dar detalles, solo que la boda se canceló por cosas fuera de nuestro control. ¿Y todo el dinero? Y empezó Jason.
Eso es lo menos que te mereces, le soltó mi papá con una mirada que helaba. Y considérate con suerte si no te suelto un puñetazo cuando todos se hayan ido. Yo ayudo a organizar todo, dijo Kate sacando su celular. Voy a avisarles a las demás damas de honor para que me echen la mano. Los papás de Jason llegaron a la puerta en ese momento, con la cara de no entender nada. ¿Qué pasa, Jason?, preguntó su mamá. El reverendo Williams quiere saber si vamos a retrasar la ceremonia. Vi cómo sus caras cambiaban cuando vieron todo, Jason parado, yo llorando, todos tensos. ¿Qué hiciste?, preguntó su papá, en voz baja. Y entendí que no me lo decía a mí, se lo decía a Jason. La mamá de Jason se me acercó. Amelia, ¿qué pasó? Yo no podía hablar más. Me dolía hasta respirar. Kate les explicó todo mientras yo me volteaba, sin querer ver sus reacciones. Nosotros ayudamos con los invitados, dijo el papá de Jason después de unos segundos, con la mandíbula apretada. Y luego nos llevamos a nuestro hijo a casa. Vamos a tener una charla muy seria. La mamá de Jason asintió, toda apenada. La Amelia, no sé qué decirte. Lo siento de verdad. Y se fueron, casi jalando a Jason con ellos. Hallie se quedó parada, viéndose chiquita y perdida con ese vestido tan bonito. Tú también te tienes que ir, le dijo mi mamá, con una voz fría como el hielo. Luego hablaremos de esto como familia, pero ahorita ni siquiera puedo verte a la cara. Hallie solo asintió, toda triste, recogió sus cosas. Cuando llegó a la puerta, volteó. La Amelia, empezó a decir. No, le dije. No lo hagas. Cuando se fue, la habitación se sintió vacía de repente. Mi papá fue a decirles a los invitados que la boda no iba. Kate empezó a llamar a las demás damas de honor. Mi mamá habló en voz bajita con la organizadora sobre cómo cancelar todo. Y yo me quedé ahí en medio, todavía con mi vestido de novia carísimo, de como $30,000. Que ya no representaba nada más que traición y vergüenza. Necesito quitarme este vestido, dije, sin hablarle a nadie en especial. Kate me escuchó y fue por mí. Me ayudó a ir a la parte del cuarto donde estaba el baño. Con mucho cuidado empezó a desabotonar todos esos botoncitos en mi espalda. Luego me ayudó a quitarme las capas de seda y encaje, y me pasó una bata. Cuando me lo quité, sentí que no solo me quitaba un vestido. Era como soltar la vida que había planeado. Todo lo que creí que me esperaba. Fue una sensación horrible, pero también me sentí un poquito libre. Por las paredes, se escuchaba bajito la voz de mi papá hablando con los invitados. No entendía bien lo que decía, pero su tono era firme y con respeto. Le agradecí en silencio por encargarse de eso. Yo no hubiera podido pararme frente a toda esa gente. Ya están llegando mensajes, dijo Kate viendo mi celular, que no dejaba de vibrar. La noticia ya se está regando por todos lados. Yo solo asentí, pero ni ganas tenía de ver el teléfono. Pensar en lo que dirían, en los chismes, los comentarios, me daba muchísima ansiedad. Tocaron la puerta. Era el gerente del hotel. Tenía una cara amable, muy profesional. Señorita Bennett, dijo, quería decirle personalmente cuánto lamentamos todo esto. Hemos preparado una salida privada para usted por la parte de servicio. Y también una suite al otro lado del hotel. Por si no quiere quedarse en la habitación nupcial. Su amabilidad casi me hizo llorar otra vez. Gracias, de verdad. Es muy lindo de su parte. También le pedí al personal que empaque los regalos y las cosas personales de la recepción. Todo estará guardado con cuidado hasta que decida qué hacer con ello, los regalos. Ni siquiera había pensado en eso. Cientos de regalos envueltos, que ahora tendrían que devolverse. Después de que el gerente se fue, escuché un alboroto en el pasillo. Era el hermano de Jason, Michael. Estaba hablando con Kate en la puerta. Solo quiero saber cómo está, decía él. Quiero asegurarme de que esté bien. Para mi sorpresa, le grité. Está bien, Kate. Déjalo pasar. Michael siempre había sido el más serio de los hermanos Taylor. Más tranquilo, más reservado.
Entró con cuidado, claramente preocupado. La Amelia, lo siento muchísimo, me dijo. No tenía idea de que Jason fuera así. O sea, sabía que últimamente algo andaba raro, pero nunca pensé que llegaría a esto. Y yo tampoco, le dije, con una risa vacía. Michael se pasó la mano por el cabello. Lo hizo tan igual que Jason, que hasta me dolió. Debí decir algo cuando lo vi actuar raro, o cuando noté cómo se llevaba con Hallie en la fiesta de compromiso. Pensé que solo se estaban llevando bien por lo de la boda. ¿Viste algo raro entre ellos en la fiesta? Le pregunté, de golpe. Michael se notó incómodo. Solo, la forma en la que hablaban. Me recordó cómo era él se detuvo. ¿Con la prima de Melissa? Le dije. Kate ya me lo había contado. Él asintió, haciendo una mueca. Jason siempre ha tenido problemas con el compromiso, con los límites. El matrimonio de nuestros papás fue un desastre, aunque en público aparentaban todo bien. Pero nada de eso justifica lo que te hizo. Fue raro escuchar todo eso en ese momento, cuando ya era tarde para cambiar algo. Pero me ayudó a entender que la traición de Jason no tenía que ver conmigo. Ni con algo que yo hubiera hecho mal. Era algo roto, en él. Gracias por preocuparte por mí, le dije con sinceridad. Si hay algo que pueda hacer, se ofreció. Sí. ¿Puedes asegurarte de que Jason no intente hablarme hoy? No quiero verlo, no podría. Y claro, te lo prometo, dijo Michael. Y ya se fue con mis papás, pero me encargo de que no regrese. Cuando se fue, mi teléfono vibró con otro mensaje. Era de Jason. Por favor, déjame explicarte. Te amo. Podemos arreglarlo. Le pasé el teléfono a Kate. ¿Puedes encargarte? Bloquéalo o apágalo. Ya no quiero verlo. Y claro, dijo ella, y apagó el teléfono sin dudar. Mi papá regresó. Se veía cansado, pero tranquilo. Listo. Ya se acabó. La mayoría de la gente ya se fue. Algunos querían hablar contigo. Pero les dije que no estabas disponible. Y gracias, papá, le dije, agotada de golpe. La adrenalina que me mantenía firme se me había ido de golpe. Y lo único que sentía era un cansancio tremendo. ¿Qué quieres hacer ahora, mi amor? Preguntó mi mamá con ternura. Podemos irnos a casa, buscar otro hotel, lo que tú necesites. Lo que yo necesitaba era retroceder el tiempo. Volver al día anterior. Cuando todavía creía en el amor que pensé que tenía. Pero como eso no se puede, le dije. Y creo que aceptaré la suite que me ofreció el gerente. Solo quiero dormir. Mañana ya veremos qué hacer con todo esto. Mis papás se miraron entre ellos, pero no entendí lo que querían decir con esa mirada. Yo me quedo contigo, dijo Kate de volada. Le asentí con la cabeza, agradecida. La verdad, no podía imaginar estar sola con tantos pensamientos en la cabeza. Salimos por la puerta de servicio del hotel, para no toparnos con los invitados que se iban. Y justo antes de salir, me vi en un espejo. Mi peinado y el maquillaje seguían perfectos, como si todavía fuera a casarme. Pero mis ojos se veían apagados, llenos de tristeza y decepción. Era el inicio de una nueva etapa en mi vida, solo que no era la que yo había soñado. Los días después de lo que debió ser mi boda pasaron entre 1000 pendientes y cosas por hacer. Eso me ayudó a no pensar tanto en lo mal que me sentía por dentro. Regresar a mi depa en Chicago fue como entrar a un museo de lo que antes era mi vida. Los tenis de Jason seguían junto a la puerta. Su taza favorita seguía en el lavabo. Su olor seguía en las sábanas, que de inmediato quité de la cama. Kate se quedó conmigo esa primera semana. Dormía en el sillón y no me dejaba sola, pero tampoco me abrumaba. Me ayudó a empacar las cosas de Jason. Y se las dio a su hermano Michael cuando yo no estaba. También respondió llamadas de amigos y familiares que estaban preocupados. Cuando abrí Instagram y vi mi perfil lleno de mensajes de lástima, fue un golpe. Kate me quitó el celular y dijo firme: no necesitas ver esto ahorita.
Se metió a la configuración del teléfono y me borró las redes. Y enfócate en ti. Lo que digan los demás ahorita no importa. Me tomé 2 semanas de descanso del trabajo. Nunca había hecho eso. Mi jefa fue muy buena onda. Ella también había pasado por un divorcio feo. Tómate el tiempo que necesites, me dijo. El trabajo aquí va a seguir cuando tú estés lista. En ese tiempo me sentía como atrapada en el limbo. Entre el shock, la tristeza y un vacío enorme. Cosas simples como bañarme, comer o levantarme de la cama se volvieron difíciles. Dormir también era complicado. Mi mente no dejaba de pensar en todo. El día de la boda, mi relación con Jason, mi infancia con Hallie. Buscaba señales que tal vez no vi en su momento. Sentía que todo había salido mal. Una semana después, por fin hice una cita con una terapeuta. La doctora Lavigne era una mujer como de unos 50 años, con una mirada cálida pero que iba directo al grano. Rompió mis defensas desde la primera sesión. Has vivido varias traiciones, me dijo. De las 2 personas que más querías. Es normal sentirte perdida, dudar de ti misma, preguntarte qué fue real y qué no. Sigo pensando que debí haberme dado cuenta, le dije mientras jugaba con un pañuelo entre las manos. Había señales. Cuando miras todo en retrospectiva, parece que había señales claras, me dijo la doctora. Pero en el momento no se ve nada. No te castigues por confiar en la gente que amabas. Esas sesiones con la doctora Lavigne se volvieron como mi ancla durante esas semanas tan duras. Iba 2 veces por semana. Y ahí, poco a poco, fui sacando todo ese nudo de emociones que traía dentro. Sentía coraje, dolor, vergüenza. Y en el fondo, una tristeza muy profunda. No solo había perdido a Jason, también perdí la confianza en mí misma. En lo que creía, en mi familia. Y en todo ese futuro que yo ya tenía planeado. Jason siguió tratando de buscarme. Me mandaba mensajes de voz, correos, hasta cartas a mi depa. Todos decían lo mismo, que me amaba. Que lo que hizo no significaba nada. Que fue un error y que iba a cambiar. Después de los primeros, ya ni los leía. Los borraba directo. Dejó de insistir solo después de que, según supe, mi papá fue a hablar con él. Mi papá nunca me dijo exactamente qué le dijo. Pero después de eso, Jason desapareció. Con Hallie fue diferente. Mi mamá me contó que tuvo una plática muy fuerte con ella. Una de las más difíciles de su vida, según dijo. Pero también me pidió que hablara con mi hermana. No lo hagas por ella, me dijo un día por teléfono. Hazlo por ti, para que puedas soltar todo ese veneno. Pero yo no estaba lista. Lo de Hallie me dolió más que lo de Jason, en muchos sentidos. Una hermana debe estar para cuidarte, no para traicionarte. Y ella me lastimó de la peor forma posible. Unos amigos en común me dijeron que, después del desastre de la boda, Jason y Hallie siguieron viéndose por un tiempo. Como para terminar lo que empezaron. Eso fue lo que me confirmó que hice bien al cortar todo. Esa relación no duró ni un mes. Nadie se sorprendió. Bueno, tal vez ellos sí. Como 3 semanas después de la boda, estaba organizando los regalos para regresarlos. Era algo que había estado postergando. Tocaron la puerta. Miré por la mirilla. Y vi a Elisa, la hermana de Jason. Parada en el pasillo, viéndose nerviosa. Dudé. Pero abrí la puerta. Elisa y yo siempre nos habíamos llevado bien cuando yo andaba con Jason. Pero no había sabido nada de ella desde la boda. Perdón por venir sin avisar, dijo. He estado filtrando llamadas, le dije, sincera. Pásale, entró con cuidado, mirando las cajas a medio empacar y los muebles cambiados de lugar. Todo mostraba que estaba tratando de recuperar mi espacio. Solo quería ver cómo estabas, me dijo, rechazando el té que le ofrecí. Y decirte cuánto lamento lo que hizo Jason, lo que hicimos los dos. Y gracias, le dije, aunque sentía que esa palabra no era suficiente. Elisa empezó a jugar con sus manos, nerviosa. Hay algo más, algo que creo que debes saber. Respiró hondo.
No es la primera vez que Jason hace algo así. Ya sé lo de Melissa y su prima, respondí. ¿Qué es más que eso?, continuó Elisa. Jason ya tenía ese patrón desde antes de Melissa. En la uni, con la novia de su roomie. En su primer trabajo, con una compañera casada. Bajó la mirada. Y nuestra familia, nosotros lo dejamos hacer. Siempre lo encubrimos, le buscábamos excusas, limpiábamos su tiradero. Me dio pena no haberte contado antes que dejamos que todo esto pasara otra vez. Sentí su confesión como un golpe en el pecho. No solo Jason y Hallie me habían traicionado. Fue toda una familia que sabía cómo era él, y se quedó callada. ¿Y por qué me lo dices ahora?, le pregunté con la voz tensa. Porque mereces saber que nada de esto fue tu culpa, me dijo con firmeza. Y porque ya no quiero seguir cubriéndole las espaldas a mi hermano. Después de que Elisa se fue, me dio mi primera crisis de verdad. Estaba sola en mi depa. Me dejé caer por la pared hasta el piso y empecé a llorar. Llorar con gritos desgarradores, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Lloré hasta que me ardió la garganta. Hasta que mis ojos se hincharon tanto que ya ni podía abrirlos. Hasta que sentí que ya no me quedaban más lágrimas. Entonces me arrastré a la regadera, me senté en el suelo. Con el agua caliente cayéndome encima, y seguí llorando. Toqué fondo. Ahí, hecha bolita bajo el agua, tiritando de frío, me di cuenta. Tenía que tomar una decisión. Podía dejar que esta traición me marcara para siempre. Que arruinara mis relaciones futuras, que me volviera amarga y desconfiada. O podía decidir sanar. Aunque fuera un proceso largo y doloroso. Kate me encontró así. Todavía tenía llave y pasaba a checarme todos los días. Estaba envuelta en una toalla, con el cabello chorreando. Y haciendo una lista. ¿Qué haces?, y me preguntó. Una libreta con pasos para recuperar mi vida, le respondí, todavía con voz entrecortada. El primer paso, buscar un nuevo depa. No puedo sanar en un lugar lleno de recuerdos de él. Kate se notó aliviada. Sabía que estaba preocupada por mí, con miedo de que me quedara atorada. En ese hoyo de dolor y traición. Cuenta conmigo, me dijo, agarrando una pluma. Y anotando algunas ideas en mi lista. La Operación Amelia 2.0 ha comenzado oficialmente. Esa noche, por primera vez desde la boda, dormí profundamente. Sin sueños. Sin angustia. Un mes después de que se canceló la boda, firmé el contrato de renta de un nuevo depa. En otra colonia. Era más chico que el que compartía con Jason. Pero tenía un montón de luz natural. Y ningún recuerdo escondido en las esquinas. Kate y otros amigos me ayudaron con la mudanza. Ese día, que pudo haber sido triste, se volvió más como una celebración. Comimos pizza, tomamos vino. Y quemamos, entre risas, las últimas cosas que Jason había dejado. Por los nuevos comienzos, dijo mi amigo Derek, levantando su vaso de plástico. Y por recordar quién eras antes de él. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Quién era yo antes de Jason? Había construido mi vida alrededor de nuestra relación. Nuestros planes, nuestro futuro. Fui dejando pedacitos de mí en el camino. Aficiones que solté por falta de tiempo. Amistades que se fueron apagando. Sueños que cambié para adaptarme a lo que él quería. En terapia, la doctora Lavigne me animó a reconectar. Con todas esas partes de mí que había dejado atrás. Piensa en esto como una oportunidad, me dijo. Una chance para redescubrirte sin las expectativas de nadie. Y empecé poco a poco. Saqué mi cámara, esa que tenía guardada desde hace años. La fotografía había sido una de mis pasiones en la universidad. Me metí a un curso de cerámica de fin de semana. Uno que siempre me había llamado la atención. Regresé a mi antiguo club de lectura. Que se reunía los jueves. Una noche que antes siempre era noche de cena con Jason. Volver al trabajo también me ayudó mucho. Había construido mi carrera con esfuerzo y talento. Y esa parte de mí seguía firme.
aunque todo lo demás se sintiera hecho pedazos. Mis compañeros me apoyaron sin hacerme sentir incómoda. Y los retos del día a día me mantenían enfocada. Eso me salvó de caer en pensamientos tristes. 3 meses después de la boda que nunca fue, sentí un cambio real por primera vez. Estaba cenando con Kate cuando me preguntó cómo me sentía. Llevaba meses contestando algo como, pues, sobreviviendo. Pero esa vez dije, estoy bien. Y lo dije en serio. No perfecta, no totalmente curada. Pero bien. Empecé a ver que esto no tenía que ser el momento que definiera mi vida para siempre. Kate levantó su copa y me dijo, eso es enorme. Ames, estoy orgullosa de ti. Esa misma semana, por sugerencia de la doctora Lavigne, abrí un perfil en una app de citas. No para buscar al amor de mi vida, me aclaró, sino para recordarme que mi historia romántica no se terminó con Jason, que aún hay camino por delante. Mi primera cita fue un completo desastre. Un tipo que se la pasó 2 horas hablando de sus inversiones en criptomonedas. Y ni una sola pregunta sobre mí. Pero ¿sabes qué? También fue liberador. Ya había sobrevivido a una boda cancelada. Y a una traición brutal. Una cita incómoda con un tipo egocéntrico. Ni siquiera me movió emocionalmente. 6 meses después de no casarme, fui a un retiro de fin de semana para mujeres que estaban sanando de relaciones difíciles. Era en unas montañas de Wisconsin, rodeada de puras desconocidas, cada una con sus propias historias de traición, dolor o pérdidas. Y, la verdad, encontré un consuelo que no esperaba. En un ejercicio de escribir en mi diario, tuve una revelación muy fuerte. Me di cuenta de ciertos patrones que tuve toda mi vida con Hallie, y cómo eso influyó en todo lo que pasó con Jason. Siempre fui la responsable, la que sacaba buenas notas, la que cumplía todo. Y Hallie era la rebelde, la aventada, la que hacía lo que quería. Jugamos esos papeles toda la vida, incluso ya de adultas. Y ahora veo que eso fue como una tormenta perfecta cuando entró Jason a la historia. Yo confiando a ciegas, Hallie actuando sin pensar, los dos atrapados en nuestros roles de infancia. Entenderlo no quiere decir que ya los perdoné. Pero sí me ayudó a darle contexto a todo. No era solo porque Jason era un patán o Hallie un egoísta. Era toda una dinámica familiar que se venía cocinando desde hace años. Entonces empecé a escribir cartas que nunca planeaba mandar. Una para Jason, otra para Hallie, otras para mis papás, incluso una para mí misma. Ahí saqué todo, coraje, tristeza, desilusión. Y con cada carta, me sentía un poco más ligera, como si me quitara una carga del alma. Más libre de todo ese rollo emocional que me había tenido atrapada por meses. El primer aniversario de la boda cancelada llegó en un día precioso de junio. Curiosamente parecido al clima de aquella mañana. Tenía miedo de que esa fecha me hiciera recaer emocionalmente. Pero no fue así. Me desperté pensativa, sí, pero no rota. Esa misma semana me enteré, por rumores, que la relación de Jason y Hallie se había ido al carajo desde hacía meses. Al parecer, después del desastre de la boda, intentaron seguir juntos. Justificaban todo como si fuera una historia de amor tipo alma gemela, como si valiera la pena todo el daño que hicieron. Pero la realidad fue otra. Resulta que eran súper tóxicos juntos. Mi amiga Melissa, no la ex de Jason, otra Melissa, me dijo que se la pasaban peleando, acusándose de ser infieles. Y que todo explotó en una pelea pública en el bar Finnegans. Jason terminó con una copa de vino encima. Literal. Esa noticia pudo haberme hecho sentir bien, como un se lo merecen. Pero no. Me sentí extrañamente desconectada. Como si me contaran de una peli vieja que vi hace años. ¿Te molestó?, me preguntó Melissa con cuidado. Lo pensé. No, dije. Y era verdad. Ya no es mi historia. Ya no es mi problema. Mi mamá llevaba meses queriendo que arreglara las cosas con Hallie. Sé que lo hacía con buena intención, pero no era el momento.
En una llamada algo tensa, puse los límites bien claros. Mamá, sé que lo haces por amor, pero no estoy lista para que Hallie regrese a mi vida, le dije. Tal vez un día, no lo sé, pero forzar algo ahora no es bueno ni para ella ni para mí. Pero la familia es familia, protestó. No pueden ignorarse para siempre. Si puedo, la verdad, respondí tranquila. Tener la misma sangre no le da a nadie el derecho de estar en mi vida, no después de lo que hizo. Mi mamá no volvió a tocar el tema. Cuando empezó el segundo año después de que no me casé, llegó una sorpresa en el trabajo. Me ofrecieron dirigir una nueva sucursal de nuestra agencia de marketing en Nueva York. Eso significaba dejar Chicago. Dejar mi red de apoyo, la vida tranquila que había vuelto a construir con tanto esfuerzo. ¿Tú qué opinas?, le pregunté al doctor Lavine. Para ese entonces, ya solo iba a terapia una vez al mes. ¿Tú qué opinas?, me contestó, con ese estilo típico de terapeuta. Me reí. Hace 2 años habría dicho que no sin pensarlo. Toda mi vida estaba aquí. Jason, nuestros planes, el futuro que imaginábamos, todo. Pero ahora, hice una pausa, pensándolo. Ahora tengo curiosidad por saber qué hay esperándome en otro lugar. Esa sí suena a tu respuesta, me dijo con una sonrisa. Decidir mudarme fue algo entre miedo y emoción. Un salto de fe en mí y en lo que viene. Mis amigos de Chicago me hicieron una fiesta de despedida, que también fue una forma de celebrar todo lo que había sanado. Antes de irme, fui una última vez al hotel junto al lago donde se suponía que iba a ser mi boda. Fui sola, un día entre semana, cuando sabía que no habría eventos. El personal ya era otro. Nadie me reconoció como la novia que nunca llegó al altar. Caminé hasta el lugar donde se iba a hacer la ceremonia, justo frente al lago. Ya no había sillas, ni flores, ni expectativas. Solo yo, el agua y el silencio. Ahí de pie, mirando las olas suaves, hice un ritual muy mío, privado. Me despedí de la vida que había planeado, del futuro que ya no iba a ser, y del dolor que tanto tiempo llevé cargando. No lloré. En vez de eso, sentí una paz profunda llenarme el pecho. Una calma tan firme y sanadora como el propio lago. Gracias, susurré, para nadie y para todos. Por el regalo de poder empezar de nuevo. 2 años después de esa boda que nunca fue, mi vida en Nueva York había tomado forma de una manera que jamás me imaginé. La sucursal que yo dirigía superó todas las expectativas, y eso me hizo ganar la reputación de alguien que no solo sabe sobrevivir, sino que puede salir más fuerte de los momentos difíciles. Mi departamento en Brooklyn ya era un verdadero hogar. Tenía fotos que yo misma había tomado en mis recorridos de fin de semana por la ciudad. Piezas de cerámica de las clases a las que seguía yendo. Y muebles que elegí solo por gusto mío, no pensando en nadie más. Lo más inesperado fue que, poco a poco, volví a abrirme al amor. Ahora sí, citas de verdad. No como al principio, cuando lo intentaba sin ganas solo por no sentirme sola. Conocí a Daniel, un profe de arquitectura, en una cena con amigos. Nuestra relación fue lenta, pero sincera. Se construyó con base en la confianza y la comunicación honesta. Él sabía mi historia, claro. Era imposible acercarse a mí sin conocerla. Pero nunca me hizo sentir que eso me definía. Todos tenemos un pasado, me dijo una noche, 6 meses después de empezar a salir, cuando por fin le conté todo. Lo que importa es cómo te transforma, no que haya pasado. Con Daniel, aprendí algo muy importante. Ser vulnerable no es una debilidad. Era valentía. Cada vez que hablaba de un miedo, un límite o algo que necesitaba, y me trataban con respeto en lugar de manipularme, aprendía a confiar un poquito más. La Navidad después de mudarme a Nueva York fue la primera vez que iba a una reunión familiar desde el desastre de la boda. Mi mamá, por fin, dejó de insistir en que me reconciliara. Aceptó que mi relación con Hallie tal vez ya nunca volvería a ser igual. Pero cuando me llamó para invitarme a pasar las fiestas con ellos, me dijo con cuidado que Hallie iba a estar ahí. Es tu decisión, me dijo. Sin presión. Si quieres, se pueden venir en días distintos. Y para mi sorpresa,
le contesté. No, está bien. Puedo verla. La cena de Navidad fue incómoda, no voy a mentir. Callie se veía diferente. Tenía el pelo más corto, la cara más delgada, y ya no tenía esa seguridad con la que siempre se movía. Hablamos poco y con cuidado. Las dos caminábamos con pies de plomo, tratando de no pisar las partes rotas de nuestra historia. Fue al día siguiente cuando Hallie me pidió que habláramos a solas. Salimos a caminar por el vecindario donde crecimos. La nieve crujía bajo las botas, y todas las casas estaban llenas de luces navideñas. Estoy yendo a terapia, dijo directo al grano. Ya casi 2 años. He estado trabajando en todo, por qué hice lo que hice, mi necesidad de que me validaran, mis patrones que solo me lastiman. Asentí sin decir nada. Solo la escuché. Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que te hice, siguió. No te estoy pidiendo que me perdones ni que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que entiendo lo grave que fue lo que hice, y que de verdad lo siento. No me duele que me hayan cachado. No me arrepiento de las consecuencias. Me duele haberte hecho tanto daño. Y eso no tiene perdón. Sus palabras sonaban ensayadas, sí. Pero también se sentían sinceras. Me tomé un momento antes de responder. Gracias por decirlo, le dije al final. Agradezco que te disculpes. Me da gusto que estés buscando ayuda. ¿Estás bien?, preguntó dudosa. Mamá dice que te está yendo bien en Nueva York. Sí, le confirmé. Resulta que sí hay vida después de la traición. Y hasta buena vida. Caminamos otro rato en silencio, hasta que Hallie volvió a hablar. ¿Crees que algún día podamos volver a tener algo de relación?, me preguntó en voz bajita. Me detuve. La miré directo a los ojos. No lo sé, Hallie. La verdad, no. Lo que pasó entre nosotras no fue solo una pelea o un malentendido. Tú tomaste muchas decisiones, bien pensadas, para traicionarme de la forma más dolorosa. Ella se estremeció, pero no dijo nada. Ahorita, seguí, puedo ser cordial en las reuniones familiares. Puedo aceptar tu disculpa. Incluso puedo desearte que encuentres paz y felicidad. Pero confiar otra vez en ti como hermana cercana. No sé si eso se pueda. Lo entiendo, dijo bajando la mirada. Por si sirve de algo, extraño a lo que nos estábamos convirtiendo, antes de todo esto. Yo también, le dije. Pero no podemos regresar el tiempo. Esa charla no arregló todo como por arte de magia. Pero sí nos dio una base para seguir adelante, con límites claros y expectativas realistas. Unos meses después, pasó algo inesperado que me ayudó a cerrar otro capítulo de mi vida. Estaba en Chicago para una conferencia y me topé con Jason en una cafetería cerca de donde trabajaba antes. Verlo fue raro, como ver a alguien que solo existe en una película, pero en la vida real. Él también me vio. Se quedó congelado con la taza de café a medio camino de sus labios. Por un segundo pensé que se iba a ir para evitarme. Pero en lugar de eso, se acercó. Damelia, dijo, sin esa desesperación que tenía cuando me escribía después de la boda. Te ves bien. Y gracias, le respondí, sorprendida de lo tranquila que me sentía. Tú también. Me preguntó si podía sentarse. Después de pensarlo un momento, le señalé la silla frente a mí. La plática fue corta y muy educada. Cosas superficiales, el trabajo, conocidos en común, el clima raro que hacía. Se había mudado a Milwaukee, trabajaba en otra empresa. No dijo si tenía pareja y yo tampoco le conté nada sobre Daniel. Antes de irse, dudó un momento. Sé que no cambia nada, pero de verdad lamento lo que te hice. No tengo excusas. Tú merecías algo mejor. 2 años antes, yo necesitaba con urgencia escuchar eso. Pero ahora, esas palabras solo eran eso, palabras. Importantes, sí, pero ya no necesarias para sanar. Y gracias por decirlo, le contesté simplemente. Mientras me alejaba de esa cafetería, me di cuenta de algo, Jason ya no tenía poder sobre mis emociones. Ni para bien, ni para mal.
El hombre que antes fue el centro de mi mundo, ahora solo era alguien que conocía. Y esa revelación, aunque silenciosa, fue una victoria. Hoy, acercándome al tercer aniversario de lo que llamo la boda que me salvó, puedo ver todo con una claridad que antes me parecía imposible. La traición que destruyó mi mundo, fue también lo que me empujó a reconstruirlo. Esta vez, sobre bases sólidas. Conociéndome de verdad, tomando decisiones conscientes, y rodeándome de gente que me respeta. Aprendí que ser fuerte no es no sentir dolor, sino salir de él con un propósito. Aprendí que la confianza se puede volver a construir. Pero solo con personas que la merecen y que lo demuestran, no con palabras bonitas, sino con acciones constantes. Y lo más importante, entendí que ninguna traición, por más dura que sea, define quién eres. A menos que tú lo permitas. Siempre podemos darle un sentido a lo que vivimos, incluso al dolor. A veces, el sufrimiento abre la puerta a una vida más honesta, más real. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubiera encontrado esos mensajes en el teléfono de Jason esa mañana? ¿Me habría casado con él sin saber quién era en realidad? ¿Habría vivido años atrapada en una mentira, hasta descubrir la verdad de forma todavía más cruel? ¿Habría seguido conformándome con menos de lo que merezco, solo por guardar las apariencias? La boda que nunca se celebró, fue la que me salvó de la vida que nunca debí tener. Y por ese regalo inesperado, encontré algo que vive junto al recuerdo del dolor, gratitud. ¿Cuál ha sido la lección de vida más grande que te dejó una situación dolorosa o inesperada? ¿Alguna vez has vivido una bendición disfrazada que solo entendiste con el tiempo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más historias reales que transforman el dolor en fuerza. Gracias por escuchar la mía. Y recuerda, a veces, el camino que no elegimos, termina siendo el mejor regalo de todos.